Hola, ¿qué tal? Un abrazo gigante para todos los que nos acompañan a esta hora en el canal Cosmovisión. Bienvenidos a la primera mesa de opinión de Antioquia. Nos cogió la noche con un programa muy especial, no solamente porque estamos empezando el mes de agosto, el mes número 8, es decir, comienza la cuenta regresiva para diciembre, sino porque tenemos una mesa ampliamente nutrida. Nos falta José Gil, que ya va a llegar, está haciendo una pequeña diligencia. Nuestro invitado especial, politólogo de cabecera, Memo Henao. Memito, ¿cómo estamos? Un saludo para ti, José, un saludo para toda la mesa, para las damas. Claro que sí. Para Uber también. Y arranco saludando también a las damas. Señorita Sierra, o señora, ¿cuál es su preferencia? Pues mire, cualquiera de los dos está perfecto, pero ¿sabe yo qué? creo que a cierta edad ya las mujeres tenemos que aceptar que nos digan señoras. ¿Sí? ¿Y a usted se le puede decir señora? Señorita. No, señora. Señorita Sierra, Yo ¿qué tal? soy, ¿Cómo le va? muy bien, Pero muchísimas bueno, gracias. Ya soy señorita mamá, Sierra. tengo mi hogar, señora. Ya. No, señora. Tengo que aceptar y lo acepto Mucho con gusto. mucha dignidad. José Luis, Señora un placer. Sierra. Bueno, señorita Potero, ¿a usted sí le digo señorita? O señora María Andrea, me gusta más. Gracias. señora María Andrea, Muchas ni más gracias, faltaba. María Andrea. ¿Cómo le va? Bien, José, bien, muchas gracias. Bueno, pues ya que me alegra. A los señores sí le digo señores sin inconvenientes. Señor Dubercano, ¿le luce ese motilado para hoy? Muchas gracias, hombre José. Bueno, ¿cambio de barbero, me dijo? Sí, señor. Ah, bueno, está bien. Está probando. Está Estamos probando. probando. Barbero, Va dando el sí. corte, vea, va dando el corte hasta el momento. Estimado José Gil, ¿cómo me le va? Muy bien, José. Muy Fin bien, de muy semana bien. de celebración, ¿no? Sí, hombre, 50 años no se cumplen todos los 50 días. años no se cumplen todos los días. Agradecimiento a todos los que en alguna medida se manifestaron. Sí, que se fueron le- muchos. Gracias. Muchas gracias. No, ni más falta. Ayer Pues, lunes, ahora hoy sí. martes. Sí, Ayer sigue- lunes, hoy martes. sigue la Todos los días hemos celebración. estado bien. y siguen las celebraciones. Memo lo llamó, ¿no? Hombre, yo lo felicito acá. Yo lo felicito bueno. acá en vivo. Hombre, 50 años, ya No se medio cumplen todos siglo, los eso es días. una cosa Sí, muy claro. interesante. Y trabajando bastante, porque yo a este man lo veo moviéndose a toda hora. toda hora, Quieto, sí, quieto nunca se ha quedado. Cierto que sí, arrancamos el A programa y no tocar. estaba, por algo será. Mi querido Memo, hoy invitado especial siempre va a ser. Sí, vale la pena la aclaración, pero hoy tenemos un programa especial. Nuestra compañera María Andrea ayer nos contaba las listas de los diferentes partidos, los candidatos que ya oficializaron, que ya escribieron su candidatura para la gobernación, la alcaldía, la asamblea y el consejo de la ciudad de Medellín. Y las Jales. Y Y las los Jales, sí, ediles. también, Y los ediles. importantísimo. Y lo que nos queda el día de hoy es justamente el análisis profundo, nombre por nombre, partido por partido y pieza por pieza de la contienda política que se viene para definir el próximo mes de octubre. Lo que se viene es sumamente interesante. A partir de hoy son 89 días, 88 Sí. días frenéticos para las campañas. Algunas apenas están terminando de organizarse porque la semana pasada fue caótica realmente. Un partido como Centro Democrático lamentablemente a última hora envió sus listas de asamblea y consejo, y no solamente en Medellín, sino en diferentes partes. Además de eso, tuvimos, digamos que al final, inscripciones de última hora, como la de un candidato a la alcaldía de Medellín. Entonces, todo esto va diciendo que el tema vuelve y arranca. Digamos que esto es como una nueva jugada en este momento, donde los candidatos vuelven y barajan, algunos con muy buenas posiciones, otros con no tan buenas posiciones, pero eso sí, todos con la misma posibilidad de cara a hacer campaña. O sea, viene con la posibilidad de que usted, a partir del 4, que ya el calendario electoral les permite hacer ciertas cosas, Sí. arranque a moverse en toda Arranque Antioquia. en forma. Partido en cero. Algunos, porque partamos de algo. En la política no siempre se parte desde ceros. ¿Por qué razón? Porque hay unos que ya tienen un recorrido mucho más amplio que les permite tener un reconocimiento, pero aún así hay otros con un desgaste también sumamente amplio que les pueden va ir a para chocar atrás. o que les va a pesar de cara a lo que se viene. Yo siempre utilizo esta frase cuando doy charlas de comunicación política, y es que lo que se viene es una cantidad de gente gritando, soy bueno. Vamos a ver quién es capaz de gritar más alto, con un volumen más fuerte y decir, yo soy mejor que el resto. En ¿O tema, a quién le creen? O a quién o a le quien creen, cree más. exactamente. En tema futbolístico, para que de pronto lo tengamos un poco más presente, se acabó el todos contra todos. Comienza el grupo de los 8, ¿sí? Que también es un todos contra todos, pero un poquito más reducido. Sí, y, es que... y van a haber personajes que se van a ir quedando eliminados de Es la que contienda. partamos de algo, partamos de un análisis desde arriba, de lo superficial. Teníamos al principio una serie de candidatos que de entrada todos sabíamos que no iban a ir. Sí. Candidaturas que uno decía, son candidaturas que están en el marco de un posicionamiento. Yo sí hago una crítica muy específica al sistema electoral en la medida que yo sigo pensando, y es un pensamiento que hemos revisado muchas personas que nos dedicamos a esto, que las firmas hay que revisarlas. El mecanismo de firmas en Colombia hay que revisarlo. ¿Por qué razón? Porque permitió que algunos candidatos prácticamente engañaran al Estado diciéndoles, yo voy a participar, después no participo. Claro. Ahora dirán, no, pero es que lo hicimos en el marco de la ley. Exacto. Es ético, hasta dónde no es ético. Otros candidatos no pudieron inscribirse, por ejemplo, el caso de Claudia Carrasquilla, que le gemelaron su movimiento. Otros candidatos que abiertamente dicen, no tengo plata para continuar esta contienda. Pero otros candidatos que hacen el proceso electoral, recogen las firmas, se inscriben por un aval, y lo que hicieron fue básicamente un ejercicio donde todo este tiempo jugaron al reconocimiento.
Que esté bien o que esté mal es algo que no vamos a juzgar acá. Lo que sí es que hay que revisar el sistema porque además estamos quedando con una cantidad de movimientos, Claro. una cantidad de personas y uno sabe que además de los que ya se fueron, hay otros que tampoco gozan de posibilidades para ocupar la alcaldía de Medellín y en unos casos también que uno dice tiene que pensarlo muy bien para la gobernación de Antioquia. Memo, uno pensaría que sí está mal. El problema es que es legal. Hay una, Ese es el línea, problema. hay una línea ahí muy delgadita entre lo que es legítimo y lo que es ilegal. Yo diría que cualquier aspiración es legítima en Colombia, porque Ok. cualquier persona tiene el derecho de elegir y ser elegido. Ahora, ¿hasta dónde el desgaste al sistema político es adecuado? Es que yo recuerdo que en un momento determinado hubo candidatos y se inscribieron en el mes de octubre del año pasado. Y esos candidatos uno decía, oiga, bueno, ¿qué va a hacer este candidato? Vamos a ponerle un nombre solo para que comencemos a conversar. Andrew Uribe. Andrew Uribe se inscribió por allá el año pasado y empezó una campaña, digamos que bastante interesante. Sí. Luego viene el proceso interno del partido Independientes, que en esa época no era un partido, del movimiento Era un movimiento. Independientes. Y en un momento determinado ella decide hacerse un lado. Uno vio que en ese momento ella llega y baja como la fuerza de su movimiento y con el pasar de los días, digamos que ella dice, recojo las firmas, pero a la semana pasada llega y dice, recojo las firmas, el proceso está, pero no tengo cómo seguir. Entonces uno se pregunta, esos ejercicios de posicionamiento de los candidatos, ¿hasta dónde son sanos dónde para son la sanos? ciudad? Porque es que es un desgaste para el sistema Bastante político. grande, Y es un sí. desgaste, y además de eso, ¿dónde queda la credibilidad del sistema democrático? Es que mire, arrancaron 40 y pico candidatos y hoy tenemos menos de 20 inscritos. Entonces uno dice, el tema hay que revisarlo y hay que revisarlo El con cin- lupa. el Pero Memo, ahí no hay 50%. como, bueno, lo interpreto yo. A ver, por ejemplo, en el caso de quienes recogieron sus firmas, pero el tema económico no les alcanzó. Digo que es completamente válido porque en ese proceso de recoger las firmas buscan de pronto quién patrocine, quién nos ayude a sacar adelante la campaña. Desafortunadamente muchos pues no logran ese patrocinio, quien crea en su proyecto, no logran reunir el dinero y se quedan, que es como muy contradictorio a lo que siempre se ha dicho, que son los mismos partidos tradicionales con las mismas personas, y es que ya tienen todo muy bien montado, tienen toda la estructura, y como tienen partido, pues no pagan polis. En cambio, estos que tienen que hacer un esfuerzo más grande, no les da. Pero es que todos son válidos. Es que, Duber, todos son válidos. Es que acá no estamos hablando de que algunos no sean válidos o que sean ilegales. Lo que estamos diciendo acá es hasta dónde ese desgaste sí le sirve al sistema político. Es que mira esto, vuelvo y te lo repito. En el momento más álgido de la campaña, yo recuerdo que acá dijimos que teníamos 46 precandidatos a la alcaldía. 46 precandidatos a la Sin alcaldía. contar los de que no Medellín. alcanzaron a venir, nos cogió la noche. No, ¿no? y sin- Había muchas caras frescas Y por sin ahí. contar los que a última hora van Sí, la saliendo. cara fresca. Sí, sí, había ¿Cómo muchas, olvidarla? sí, total. Por ejemplo, la cara fresca de la política. Por ejemplo, la semana pasada se nos inscribió una señora por el movimiento ecologista, que la verdad no tengo... Daisy Bermúdez. Exacto. Daisy, ¿no? Y se inscribe acompañada de la exconcejal Dora Saldarriaga y uno dice, ve, qué interesante una apuesta desde la mujer y una apuesta feminista. Pero yo pregunto, listo, legal es legal, válido es válido, pero ¿hasta dónde este ejercicio de las firmas tenemos que empezar a revisarlo? Porque nos estamos llenando de candidatos y cada vez le quitamos fuerza a los partidos. A la gente me dice a mí, los partidos no sirven para nada, los partidos no representan a nadie, los partidos sobran. La realidad es que nuestro sistema político está sopesado en los partidos y para poder que exista todo este andamiaje Claro. tiene que haber partidos políticos. Pero también existiría lo contrario, Memo, y replico Sí. sobre ese asunto que es muy válido, pero también están entonces aquellos candidatos como el señor Rodolfo Correa o Julián Bedoya que no le resultan sus firmas o no le resulta la aval que deseaban y echan mano del partido que nunca habían volteado a ver y que ni siquiera tienen un ADN afín a ese partido. Porque Julián Bedoya está, por ejemplo, con un partido de negritudes que pues nunca en la vida. Y el señor Rodolfo Correa, usted Con lo otro decía partido de ahora, a negritudes. último minuto, por fin pudo conseguir un aval. Yo creo que esos dos casos puntuales representan O sea, algo. llegar como Primero sea. veámoslo desde los partidos políticos. Llevamos 20 años en Colombia diciendo que los partidos políticos están en crisis. Yo creo que ya Sí. eso es lo normal. Yo creo que ya no es ni siquiera crisis, es lo normal. Que el liberalismo sea un partido que no le apunta al poder es normal. Que el conservatismo sea un partido que no le apunta al poder es lo normal. Mire el mensaje tan contundente que manda Lucas Cañas, exprecandidato en este caso. Exprecandidato, oiga cómo suena eso de gracioso. Sí, Exprecandidato a la alcaldía de Medellín diciendo aspirante. un mensaje lacónico. El Partido Conservador no tiene vocación de poder. Yo quería ser candidato por el Partido Conservador. Más allá de eso, un partido tan fuerte como el Conservador, un Claro. partido tan fuerte como el Liberal, no ser capaz de expresar una visión de poder, pues habla mucho de los partidos. Ahora, el Centro Democrático.
exactamente lo mismo. No tiene un candidato a la alcaldía de Medellín. Por estrategia, sí o no, no tiene tampoco un candidato. Pero entonces resulta que terminamos con partidos atrapatodo. ¿Qué son partidos atrapatodo según la teoría? Partidos donde cualquiera, sin necesidad de tener una orientación ideológica puntual, se meten, se unen, cogen todo lo que haya. Y vemos al día de hoy que tenemos 35 partidos políticos, de los cuales más de la mitad son partidos pequeños, partidos establecidos. Yo no diría de garaje porque suena un poquito irrespetuoso, pero Sí, yo diría será. que sí, son partidos, porque es que cualquier visión de Pero- partido pero- es una visión pero interesante. no, a ver, yo pienso una cosa, mi estimado Memo, no es pecado aceptar las cosas. Y una cosa es decir el Partido Liberal que el Partido del Movimiento de por aquí abajo. Son dos cosas muy Pero diferentes. ¿cuál es la diferencia? Tradición, e historia. ¿Y qué más? Historia. Estructura. Bueno, pero exacto, pero entonces volvemos a lo mismo. Sí. ¿Estructura a costo de qué? ¿Qué estructura hay debajo? No, ¿Estructura tú, económica sí, o si hay sí, es así. realmente militantes Es así, fieles es al así. partido? No le digo que no, pero tienen la historia. O Pero sea, eso no usted es me puede, suficiente, usted me o sea, puede decir no, a mí y hago el será. comparativo. Usted me puede decir, es que yo no estoy diciendo si es bueno o es malo. Estoy diciendo que estoy dando un dato. ¿Cuántos años tiene el Partido Liberal? Desde Ciento y punta. desde Imagine, 1845. ¿cuántos años tiene el Partido Conservador? Y han funcionado, no, hay que probar con otra cosa. Es que tiene la razón, No, yo no le estoy diciendo que no eso tiene la es válido, razón, pero eso será- no le quita que son partidos de garaje. No se lo quita. No quieren salir adelante. Entonces, Está bien, para quitarle está el bien. título de garaje tenemos que esperar que cuántos militantes tenga el partido. Que sean efectivos, no que cuántos militantes Entonces, efectivo no es el Partido Liberal. Sí, es Entonces, muy efectivo. Es de sí, garaje. Pero es que tiene la historia, Duber. Sí, es Yo muy no me efectivo, diga que no, sí, es que sí, yo es le muy estoy diciendo que efectivo. no tiene la El razón. Partido Liberal es el Mencionar, partido. ¿Será que los partidos tradicionales sí están por esta? Pero ¿no crees que el partido de garaje con mayor razón que está por esta? Hombre. Yo creo algo ahí para darle un no lo veo poquitico, así. un poquitico de teoría a esto. Y es que miren, los partidos políticos tienen una estructura que va desde sus bases, sus dirigentes y la capacidad de representar ideológicamente a un grupo de ciudadanos que piensan de X manera. Ahora, históricamente hasta el 91 tuvimos 2 partidos políticos. Luego de eso la Constitución nos brinda la posibilidad de tener N cantidad de partidos. Con, La del 91. con las reformas políticas en el 2002-2003 tuvimos la posibilidad de reducir. Hoy estamos en algo que se llama atomización partidista. Y es que resulta que al Consejo de Estado le dio por entregarle personería por varias razones. Una que es el intercomunis del nuevo liberalismo. Pero, por ejemplo, resulta muy gracioso que ya se utilizó fue como estrategia política. Es que piensen en esto. En las elecciones de Senado y Cámara hubo partidos que se juntaron o hubo partidos que vieron la posibilidad de excindirse posteriormente para que de ahí saliera otro partido político. Hoy tenemos el partido político del ex senador Liscano, actual ministro TIC, de cuenta de eso. Tenemos el partido de Roy Barreras, que es una excisión de ADA. ¿Todo esto qué significa? Están utilizando la estrategia de partidos para poder tener lo más importante, que son personerías jurídicas, para poder aspirar. Pero es que el caso es muy grave en este punto. Piensa lo siguiente, tenemos 35 partidos políticos, pero tenemos algunos de ellos que no presentan candidaturas, tenemos algunos de ellos que no representan absolutamente a nadie. Y tenemos algunos de ellos que no tienen ni un solo representante a la Cámara, ni un solo senador, y les toca medirse en la próxima elección para sacar 500.000 votos. Ahora, yo sí me... Decirles de garaje mucha No, cosa. yo ahí sí me No, alejo un pero poquitico, para de mí garaje decirles de tampoco garaje son. mucha cosa. Porque yo pienso en esto, el Partido Centro Democrático cuando arrancó no tenía mucho, tenía Uribe. Y con Uribe a la cabeza logró en su momento más de 15 senadores. Ah, bueno, no. Pero una cosa- candidato a la alcaldía de Medellín no tienen. Yo quisiera hacer una pregunta, Memo. Entonces, estamos hablando de la crisis de los partidos políticos, que es un tema que ya hemos tratado en diferentes oportunidades, incluso con usted en esta mesa. Pero hoy en día, en el Congreso de la República, Senado y Cámara, las dos colectividades más representativas después de Pacto Histórico, por supuesto, que es una mezcla de varios, son liberal y conservador. Y Centro Democrático. Y Cambio Centro Radical. Democrático, que si mal no estoy entendiendo en esta disertación, es de las que estamos hablando como partidos tradicionales. Y son las que si llegasen a unirse y llegasen a hacer una gran coalición, ponen, discúlpenme ser tan coloquial, el tate quieto a lo que sea que vaya a promover el gobierno nacional en las propuestas que haga el Congreso de la República. ¿Eso los hace entonces menos? El que no tengan aspiraciones a alcaldías, a gobernaciones, hace que esas fuerzas en el legislativo sean menos porque no tienen esas otras en el administrativo? No, realmente esto no funciona igual en todas partes. Por ejemplo, acá llega mucha gente y me han buscado como estratega a decirme, no, es que como Federico Gutiérrez o como Rodolfo Hernández sacó X cantidad de votos en X municipio, entonces por lo tanto eso representa a toda la derecha, entonces podemos votar a la derecha. Yo les digo, no, mire, las elecciones locales son un ejercicio completamente diferente a las elecciones nacionales y especialmente a las de presidente. Ahora, el Congreso se comporta completamente diferente a lo local. Los partidos en el Congreso tienen un interés puntual. Ahora, el vacío que yo estoy mencionando acá es el siguiente. Piensen en esto. Un partido que es capaz de tener 2
concejales, como es el Partido Liberal, un partido que históricamente, junto con el conservador, pone 100.000 votos en la ciudad de Medellín, un partido que ha tenido unos liderazgos gigantescos, al día de hoy es un partido chiquito, lo van a llamarlo chiquito. ¿Por qué? Pone 2 concejales, como el Partido Liberal. ¿Cierto? Cuando uno ve que el Partido Centro Democrático pone 6, 7 concejales en la ciudad de Medellín. Ahora, ¿por qué un partido de esos que idealmente cuando se crea un partido es por tener vocación de poder? Es que un partido no se crea para avalar. Un partido se crea para que ocupe espacios de poder, porque eso dice la teoría y eso dice la práctica. Usted no crea un partido para quedarse quieto. Ingrid Betancourt no luchó por tener un partido para el día de hoy simplemente quedarse en Francia por allá haciendo algo. Ella montó su estructura desde Francia y hoy avaló a una cantidad de gente donde les dice, vamos a luchar por espacios. Pero vale la pena aclarar que sigue desde Francia. Sigue desde Francia, ya sigue desde Francia. Y en 4 años la vamos a tener otra vez la vamos a tener por acá Vale. seguramente. Ahora, uno sí se pregunta lo siguiente, es cómo un partido tan importante como el Partido Liberal, como un partido tan importante como el Partido Conservador, como un partido tan importante como Centro Democrático dejan al garete sus aspiraciones a la alcaldía. ¿Por qué? ¿Puede ser por estrategia política? Pues porque el Centro Democrático lo hace así. Porque evidentemente encuentra que el segmento de voto que representa en la derecha está copado por Creemos, lo cual está bien y está copado en una representación muy clara por el candidato Federico Gutiérrez. Pero aún así la pregunta es, ¿por qué estos partidos hace tiempo dejaron de ser importantes para mucha gente? Es que mire, la batalla gigantesca en este momento para los partidos, en el caso de Medellín empieza a ser superar el umbral para algunos, los chiquitos tienen que sacar más de 23.000 votos y de ahí para allá empezar a dividir por 25.000. ¿Por qué? Porque la cifra repartidora van a ser 24.400 votos aproximadamente. O sea, cada concejal le va a costar a cada partido 24.500 votos. O sea, si el liberalismo saca 75.000 votos, va a sacar 3 curules al Consejo. Si el Centro Democrático saca 100.000 votos, va a sacar 4 curules al Consejo. Ahora, ¿estamos para jugar al poder o estamos simplemente para ser visitantes? Porque otra cosa que hemos visto es que a nivel nacional el Partido Conservador no le ha jugado al poder, le ha jugado a las alianzas. Entonces, ¿hasta dónde los partidos van a representar la gente, van a jugar al poder? En Estados Unidos el Partido Republicano y el Partido Demócrata presentan candidaturas. Lo que nos falta ahora es o fortalecemos los partidos o le ponemos normas a todo lo que son las listas, los movimientos significativos de ciudadanos, los grupos significativos de ciudadanos y hacemos que esto funcione realmente. Total. Bueno, voy a hacer un sondeo aquí rápidamente. Obvio no es lo que nos representa a todos, pero sí quiero empezar preguntando, ¿califica o no califica de garaje? Para mí califica. Califica. Andrea. No. No califica de garaje. Sierra. No, en lo absoluto No no. califica de garaje. No. Duber ya nos dijo. Ya respondí. Bueno, en lo personal, para mí sí, ya les expliqué, pero esta es la primera mesa de opinión. Aquí no todos podemos estar de acuerdo, por eso nos cogió la noche, marca siempre el liderazgo y la tendencia. José, ¿me permite una pregunta? Sí, más? claro. Memo, ¿hasta ¿Una dónde- pregunta más? ¿Cómo así? Una se va? pregunta antes, Antes del del corte. corte. Bueno, Antes está del bien, corte. está bien. Memo, ¿hasta dónde es culpa del mi propio Consejo Nacional Electoral este exceso de democracia con esa cantidad de partidos que yo considero de garaje? Culpa de que eso sea perjudicial para la propia democracia. O sea, es culpa del propio Consejo Nacional Electoral lo que estamos viviendo. No, yo creo que en la vida nos enseñaron que era muy fácil buscar culpables. Y buscar culpables en la política siempre es terminar diciendo un nombre. El mismo sistema como tal se ha encargado de crear unos estímulos para que existan partidos políticos. Es que mira, los abrí acá rápidamente y les menciono solamente algunos. Acá me falta un partido que es el del Liscano, pero yo Sí. esto lo hice la semana pasada. Tenemos el movimiento Todos Somos Colombia. ¿Quién lo conoce acá de Ni esta idea. mesa? No. Todos somos. Ahorita les digo de quién es. Todos Tenemos somos por Colombia. acá Nueva Fuerza Democrática. Ese sí. Sí, Ese sí claro, lo conocen. ¿Por qué? Pastrana, sí. Es el de Pastrana. Es el de Pastrana. Tenemos por acá Esperanza, Paz y Libertad. Eso era EP. Eso era En Marcha. No. Claro, el de el exministro, ya les digo el nombre. Fuerza Ciudadana. Movimiento, bueno, ya es Bueno, partido, Fuerza Ciudadana, el de Caicedo. Caicedo. La Fuerza de la Paz. Partido Ecologista, Partido Demócrata, Partido Comunista, Salvación Nacional. Voy por acá con a ver. Dignidad y Compromiso. A lo que voy llegando es a lo siguiente. Memo, sí. Encontrar responsable sería muy sencillo decir que el Consejo lo está haciendo simplemente por torpedear el sistema electoral. No, el Consejo lo hace. Yo personalmente O por exceso de democracia. Yo personalmente soy un creyente total de las De la instituciones, democracia. de las instituciones Sí, colombianas. total. Y digo que el Consejo lo hace bastante bien. Ahora, el tema es que en este momento tenemos nuevamente que volver a poner normas para que los partidos políticos van a tener o un umbral más Para alto, que se organicen, para que total. se organicen, para que tengan un modelo de representación que sea claro, porque yo personalmente prefiero un sistema multipartidista fuerte que un sistema atomizado como el día de hoy con 35 partidos políticos que no Que no sé- representan a Pero nadie. yo le digo que, mire, el gran fenómeno, Memo, de la política en Colombia es que la gente dejó de creer en los partidos. Como lo decía Duber, yo a Duber nunca le quité la razón hace un momento, pero nos dejamos meter los dedos a la boca. Porque mire, todos los partidos que usted me citó tienen un líder que perteneció o al Partido Liberal o al Partido Conservador.
O en su defecto estuvo en gobierno. Exactamente. Entonces, presidente. nos metió en el golazo de que no, que es la diferencia, el movimiento, las firmas, y tienen la herencia de donde siempre han venido los políticos. Entonces nos metieron los dedos a la boca diciendo que es que son partidos distintos, pero provienen del Partido Liberal o del Partido Conservador. Pero mire, Memo hace una anotación bien importante y dice que habla de la ideología de cada partido. Sí. Y que este fenómeno se presenta precisamente a esa falta de ideología entre cada partido. Y se me viene a la cabeza el Partido Conservador, porque muchas personas votaron por la ideología conservadora de esos principios conservadores. ¿Y cómo es que el Partido Conservador en algún momento se declara de gobierno y apoya políticas que no son para nada conservadoras? Entonces explíqueme eso. Pero antes Duber, hagamos una pausa para que Memo, porque es una pregunta muy difícil y Memo necesita tiempo y consultar el libro de Alejandro Gaviria. Hacemos la primera pausa en la mesa de Nos Cogió la Noche y ya volvemos con la pregunta fresquita para que Memo la analice. Esta sección es patrocinada por El Raspa y Listo de la Lotería de Medellín. Lotería de Medellín. Continuamos en la primera mesa de opinión de Antioquia. El señor Duber Cano le había hecho una pregunta muy interesante a nuestro politólogo de cabecera. Duber, para refrescársela obviamente a los televidentes, ¿en qué consiste? Básicamente, José, hablábamos de los principios de cada partido y que debían volver a esos partidos por sus principios. Entonces le preguntaba a Memo que eso no tenía como mucho fundamento porque que me explicara cómo el Partido Conservador se declaraba un partido de gobierno con el presidente Gustavo Petro cuando tenía miradas tan opuestas a los principios reales de lo que en sus bases es el Partido Conservador. Ahí hay una dicotomía, una dualidad muy interesante y es, ¿los partidos se deben a la institución o a sus líderes? Porque ellos a la institución deberían ser fuertes, ideologizados, representar. Si es a sus líderes, se deben al momento. Yo recuerdo que cuando eso pasó puntualmente, y hablas específicamente del Partido Conservador, el presidente del Partido Conservador en ese momento era el senador antioqueño Carlos Andrés Trujillo, que en todo su derecho, desde su expresión individual y propia, fue y se sintió representado por el presidente Gustavo Petro, hicieron una alianza política y a partir de eso él eligió ser de gobierno y eligió además favorecer las políticas del presidente Petro y aprobarlas de cara a lo que él pensaba. Pero yo estoy completamente seguro que la colectividad no estaba muy contenta. La respuesta a eso fue que a los meses, digamos casi que a patadas, sacan al senador Trujillo y entre Efraín Cepeda y dicen, no, la línea del conservatismo es esa. Hay una dificultad muy grande y la estamos viendo en los partidos tradicionales. Y es, los líderes de arriba no cambian, el caudillismo se mantiene. Sí. ¿Cuántos años lleva César Gaviria al frente del Partido Liberal? Todos. El Consejo Nacional Electoral lo obliga de este año o el próximo a que haga por fin una asamblea para que se renueve y digamos que eso queda al garete hasta después de elecciones. El conservatismo, digamos que ha tenido unos cambios. Centro Democrático es liderado por el expresidente Uribe. Cambio Radical es liderado por el exvicepresidente Arias. Hasta que no logremos reacomodar todo eso, surjan nuevos liderazgos, vamos a seguir con lo que se denomina crisis de partidos, que yo no creo que sea crisis, es la normalidad de los partidos. Ya la normalidad. Bueno, mi querida María Andrea. Bueno, empecemos entonces con este Empezamos, bloque ¿sí? para que hagamos el análisis, Memo, de cuáles son esos, ahora sí, candidatos, son 15 que quedaron en 16. firme. 16. Para la alcaldía de Medellín. Que quedaron en firme Uy, para yo la tenía alcaldía de 15. Medellín, que ¿Cuál en fue esta el ocasión último? hay mujeres. Diferencia Que es muy interesante. Hay mujeres en la alcaldía y lamentablemente no tenemos ni una sola mujer candidata a la gobernación. Que eso abre una interrogante muy grande. Y es que miren, a diferencia de las candidaturas a alcaldía de Medellín, donde vemos personas jóvenes, personas que están en el rango de los 30, 40 años, digamos que solamente vemos a una persona en gobernación en ese rango. Digamos que Cristian Jalaví sí está de pronto ahí saliendo, pero vemos a un Esteban Restrepo en ese rango. Entonces, ¿qué está pasando con la gobernación de Antioquia? Yo a veces he pensado y lo he manifestado que la gobernación es un ente que tiene mucho nombre, pero poca capacidad de acción, porque la gobernación no dispone ni de mucho presupuesto realmente, ni de una incidencia muy grande frente a los alcaldes, porque realmente no es un nivel jerárquico superior. Entonces, en ese caso uno se pregunta, ¿qué está pasando? ¿Por qué las mujeres? Es que, mire, en Antioquia el 51% de la población son mujeres. O sea, no tenemos en este momento mujeres para liderar el departamento. Es una pregunta que hay que empezarnos a hacer. Y comencemos con el caso Alcaldía de Medellín para que analicemos los nombres. Les voy a empezar a dar nombres por acá y hablamos un poquitico de ellos. ¿Arrancamos con nombres o por partidos? Arranquemos con nombres. Arranquemos con el primero que tengo acá. El movimiento Cuidemos Medellín, por una persona muy apreciada, concejal de la ciudad, que pasó por acá hace 2 semanas conmigo, el concejal Luis Bernardo Vélez Montoya, un
movimiento bastante interesante que tuvo, digamos que una salida precipitada, apresurada de independientes por allá en el segundo año de gobierno, cuando se declara en oposición al alcalde Quintero. Pero digamos que más allá de eso, hace todo el proceso de firmas, arranca todo y logra culminar. Que eso yo creo que es lo más importante, logra culminar. El tema de Luis Bernardo es que muchos años nos dieron la idea de que Luis Bernardo arrancaba, pero nunca terminaba, que Luis Bernardo siempre en un momento determinado del proceso, y de pronto yo creo, siempre lo he dicho, que de los mejores lectores de la política un gran antioqueña olfato político. es Luis Bernardo Vélez. Para donde vaya Luis Bernardo hay que mirar qué está pasando. En este caso Luis Bernardo va solo. Digamos que su movimiento, a pesar de que reúne una cantidad de personas interesantes, creo yo que todavía carece de una estructura fuerte. Luis Bernardo es un trabajador, un caminador que conoce esta ciudad, conoce perfectamente las comunas la comuna nororiental y la comuna noroccidental, y creo que es muy bueno. Pero al día de hoy creo que Luis Bernardo tiene unos retos muy grandes, tiene todavía una fase de reconocimiento que superar en la ciudad de Medellín, donde todavía saben que él es concejal, pero todavía falta mucho para que lo conozcan. Y falta esperar a ver el para dónde mueve, porque siempre nos ha dejado con ese interrogante. Y creo que la respondió, nos hizo una jugada muy buena cuando puso una valla por allá en la 33, cuando puso de esta no me bajo. O sea que uno esperaría que el Bernardo esta vez vaya hasta el final. Va hasta el fondo. Continuamos con, les dejo por acá, oiga este nombre, de Frente Movimiento Lilianista, Liliana María Rendón Roldán. A mí me asombra mucho porque es la capacidad de hacer movimientos caudillistas basados en el nombre. A mí me preocupa mucho esto. ¿Cómo es el movimiento? Se llama Movimiento de Frente Lilianista. Movimiento Lilianista. De Frente Lilianista. De Frente Movimiento Upa. Lilianista. Está algo larguito, ¿no? Para recordaciones. Y algo larguito y ni siquiera eso. Mire que en Colombia nos ha costado mucho establecer esos niveles de caudillismo y solo se han dado a nivel de presidencia y de cargos uninominales muy grandes. Entonces, por ejemplo, el quinterismo es la respuesta simplemente de un grupo de personas con las cuales Daniel Quintero tiene un consenso mínimo. Y es que todo lo que haga Quintero les gusta. Entonces sale el quinterismo. El santismo sale de esto, pero una cosa nacional. Duquismo nunca hubo. Duque nunca logró consolidar un movimiento caudillista. El más grande que hemos tenido es el uribismo. Y ahora, como contraportada, sale, como contraparte, sale el petrismo. Entonces uno dice, ponerle un movimiento de entrada a algo caudillista. Cuando no tiene ese reconocimiento, uno dice, eso suena como muy de ego, ¿qué? Eso suena como muy sobradorcito. Como muy sobrado, no se me parece a mí. Pero evidentemente, yo ahorita hablaba con José y le decía, Liliana es una mujer trabajadora, es una mujer camelladora. Eso no se dice. Pero de la Liliana que conocimos hace 10, 12 años, cuando aspiraba al Senado de la República, que tenía más de 100.000 votos, a la Liliana de hoy creo que hay una distancia muy grande. La última aspiración de Liliana creo que muestra que su caudal electoral ha disminuido y creo que Liliana hace un proceso de reconocimiento donde ella posteriormente deberá hacer una alianza porque hasta el día de hoy su campaña, digamos que no tiene una fortaleza muy grande. Continuamos con Medellín nos une, Albert Giordano Corredor. Acá yo creo que hay que empezar con algo. Y es que yo sostengo la hipótesis de que la elección se va a dividir entre quinteristas y antiquinteristas. ¿Por qué razón? Porque la ciudad está polarizada de esa manera. La ciudad está preguntando simplemente quién es de Quintero, quién no es de Quintero, quién es de Petro, quién no es de Petro. Y esa pregunta hace que la gente facilite mucho para decir de quién soy y de quién no soy especialmente. Y eso ha hecho que algunos candidatos se desliguen muy fácilmente de Quintero y otros han tenido la dificultad de que en su ambigüedad del discurso han quedado al lado de Quintero. Por el lado de Albert Corredor, es una persona con una campaña, oiga, imponente. Una campaña, digamos, que fue de las más grandes que se pudo ver en este momento. Tuvimos vallas en todos lados. Recuerdo que hasta le quitó una valla a Luis Bernardo Vélez. Lo bajó de valla. Y además de eso, un movimiento mediático pues sumamente alto con noticias en medios nacionales casi que semanalmente. Y el tema de las firmas, que también superó al mismo 300.000 Federico firmas, Gutiérrez, que tenía ese récord. pero no superó a otro candidato todavía. Y el asunto también radica ahí en que lanza su propia lista al Consejo con la concejal Lina García Gañán a la cabeza, en una jugada muy interesante, donde le tiene que apostar casi que al día de irse hasta el final. ¿Por qué razón? Porque no puede dejar al garete la lista al Consejo. Eso es otra cosa también. Total. Candidato que va con lista al Consejo, le Tiene toca que irse irse al casi hasta el Le toca final. llegar al final. No hay alianza. O sea, si llega a Le ser una toca llegar alianza... al final. No, Sí. debería. Porque si no Claro, se tiene para que no dejar- montar los del Consejo. para no dejar al Consejo ahí quieto. Pero digamos que Corredor nos ha enseñado estos últimos años que él es bueno haciendo cosas. Y Corredor, por ejemplo, fue el único que inscribió listas ganadoras al CMJ e hizo un ejercicio digital bastante interesante que creo que está replicando y creo que lo ha llevado bastante bien. Seguimos con... Memo, qué pena lo interrumpo. A propósito de lo que usted dice en el caso de Albert Giordano. Quienes están jugando al centro están en el lugar equivocado en esta campaña de la alcaldía. Yo sostengo la hipótesis de que la ciudad de Medellín en este momento está pidiendo un contraliderazgo a Quintero. Y ese contraliderazgo se expresa desde la centroderecha y la derecha.
Ahora, decir el centro en este momento en la ciudad es casi que decir tibieza, y a la gente le está chocando esa tibieza en este momento, porque la gente está pidiendo acción y puntualmente, en una investigación que hicimos, la gente está pidiendo gerencia, la gente está pidiendo resultados. Yo por eso digo, en esta elección es muy probable que gane una persona que sea mayorcita, que supere los 40, 42 años, porque va a representar esa antítesis de la juventud, que la juventud en este caso va a ser castigada muy fácilmente porque la curva de aprendizaje que tuvo esta alcaldía el primer y el segundo año fue bastante alta y a la gente digamos que eso puede que le choque. Me parece muy mal que eso suceda porque va a castigar a ciertos jóvenes